Me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa palabra, acuérdate, contendáis ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia eterna. Algunos que dudan, convencedlo; a otros salvarlo, arrebatándolos del fuego; y de otras tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Amén. Después usted en la casa puede leer y meditar en esa palabra, que es el contexto, digamos, es el medular de esta enseñanza que Judas quiso entregar. Un poco hablar del personaje. Judas era casi hermano de Jesucristo, hermano de Jacobo. ¿Por qué casi hermano de Jesucristo? A ver si entendemos eso. A ver, ¿alguien sabe?
¿Por qué, Alberto? Nos unía la misma madre, pero no el mismo padre. Por eso dice la Escritura, era medio hermano de Jesucristo, pero eran hermanos por parte de madre. Recuerden que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Pero él caminó, fue siervo de Jesucristo, caminó, miró, aprendió las enseñanzas, fue un hombre que fue bendecido. También debo aclarar que este no es el mismo Judas que vendió a Jesús. Está Judas, el hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús, y está Judas el Iscariote, el que vendió a Jesús, el que fue también apóstol y estuvo dentro del servicio apostólico de los 12 de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor. Luchando por tu fe en Cristo. Y yo voy a sentar mi mensaje, hermano, para que usted logre captar lo que el Señor le quiere entregar este día. Es que Judas se toma un tiempo específico y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Significa de que él tenía la urgencia y la necesidad de poder escribir a la iglesia. No sé qué iglesia, no sé dónde él se asentó con su predicación, pero este mensaje es para la iglesia en general. Digamos, en ese momento él lo quiso escribir quizás para la iglesia de Efesios, de Galacia, de Filipo, no lo sé, pero este mensaje está generalizado para estos tiempos. Y dice: con la gran solicitud, quiere decir que él tenía una necesidad profunda, le urgía poder escribir de lo que el Espíritu Santo le estaba revelando, de lo que iba a pasar en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. No se olvide de eso, que Dios es bueno. Mire lo que dice también, algo muy similar a lo que dice Pablo, le dice a Timoteo: también debes saber esto, hablándole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque no habrán hombres amadores de sí mismos, sino ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. También el apóstol Pablo le advierte a Timoteo en la primera carta. Escuche esto, miren. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta cita bíblica está en Primera de Timoteo capítulo 4. Aquellos que les gusta tomar nota de los mensajes que predico. De todas maneras, también aprovechamos de que en YouTube suscríbase al canal, ahí están todas las predicaciones para que nos ayude a difundir el Evangelio a través de las redes sociales. Y la otra cita se las leí en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Amén. Pero entonces dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces el apóstol Judas toma ese mismo contexto a través del Espíritu Santo y él entrega esta enseñanza. Y lo que me llama la atención es que él le dice: escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortado, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. El apóstol Pablo dice, el apóstol Judas dice: tengo la necesidad de escribiros, tengo la necesidad de enseñarle lo que el Espíritu Santo me mostró que iba a pasar en cierto tiempo. Y le dice a la iglesia: les animo a que contendáis ardientemente vuestra fe. ¿Y qué es lo que es contender? Contender es
defender, es luchar, es confrontar, es establecer, es pelear. Les dice que contendáis ardientemente vuestra fe. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Judas escribió esta carta para advertir con urgencia a los creyentes acerca de las amenazas que vendrían de los falsos maestros y su influencia destructora, divisiva, rebelde y soberbia, que estaban metiéndose dentro de la iglesia. O sea, estos falsos maestros se meten dentro de la iglesia y establecen herejías, falsas doctrinas, espíritus engañadores, y confunden a la iglesia, confunden al pueblo de Dios. Son hombres ávaros, inflados, dice, nubes sin agua, árboles otoñales, 2 veces muertos, dice, que no tienen fruto alguno. Esa gente que se adulan a ellos mismos, esa gente que confunden a la gente para recibir mayor crédito. Tengamos cuidado con las opiniones de aquellos hombres que hoy en día tienen el espíritu de Caín, el espíritu de Balaam, el espíritu de Coré, gente rebelde, gente que tiene espíritu homicida, gente que causa división dentro de las iglesias, gente que no se sujetan a nadie. Judas está anticipándonos a lo que iba a acontecer en estos tiempos. Verdaderos hombres divisores que dividen la iglesia, que no se sujetan a nada ni a ninguna autoridad, son soberbios por esencia. La palabra del Señor dice que está destinada la oscuridad para ellos. Aquí habla de ángeles que se rebelaron también, abandonando su morada. Usted sabe el conflicto de los ángeles que se rebelaron junto con Satanás y fueron lanzados. La tercera parte del cielo fue lanzada a la tierra. Ese espíritu es el que se mueve hoy en día en las iglesias. Y por eso Judas nos motiva a que nosotros tengamos una urgencia, como yo le llamo, a que despierten nosotros el sentido de urgencia por defender nuestra fe. ¿Y cuál fe? No cualquier tipo de fe, porque hoy en día te venden una fe barata, porque hoy en día manipulan la fe en el Señor. La fe en Cristo es una sola, y esa fe no está sujeta a que si tú me das, Dios te da. No es una fe comprada o manipulada, que dice que si tú venías a este lugar y sembráis una casa, Dios te va a dar 3 casas. Eso es una doctrina de demonio. Eso es una doctrina falsa. Esa es una herejía. Y esto no es nuevo, esto es desde antes. Así es, Señor. Vemos a lo largo de la escritura que hemos leído, Judas habla incluso del arcángel Miguel cuando contendía por el cuerpo de Moisés. E incluso el arcángel Miguel dice que no quiso proferir juicio contra Satanás mismo y le dijo que el Señor te reprenda, hermano, porque ni siquiera hay que mezclarse con ellos. El último versículo dice que aún la ropa de ellos tienes que repudiar porque está contaminada. Así es. Por eso yo les aconsejo, cuando te regalen algo de alguien desconocido, por favor lávalo, ora. Amén. Ten cuidado con lo que cargas, ten cuidado con lo que te pones. Así es, Señor. Amén. Porque la palabra del Señor dice que hasta aún la ropa, pero Él enfoca su mensaje en esto, diciendo que peleemos, que confrontemos la fe en Cristo, o sea, que la defendamos. Es tiempo de defender la fe en el Señor. Es tiempo de defender las promesas que Dios te ha dado. Es tiempo de defender tu iglesia, de defender a tus pastores, de defender a tus hermanos. Si tú escuchas que un hermano está murmurando en contra del otro hermano, ve y repréndelo en el nombre del Señor. Tú tienes que defender tu pueblo, porque está escrito que hay condenación para estos hombres que dividen iglesia. Esos hermanitos que no se sujetan a nadie ni se van, levantan ministerio y te dividen la iglesia.
Ese es el espíritu que está estableciendo esta palabra. Espíritu de Caín, espíritu de Balán, espíritu de Coré. Porque Judas toma el principio de estos tres hombres del Antiguo Testamento. Caín era un homicida, mató a su hermano. Balán quiso maldecir a Israel, pero a través del dinero. Y Coré fue uno de los que se rebeló contra Moisés y rebeló y contaminó un montón de personas. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que la tierra se abrió y se los tragó. Es tremenda esta palabra, hermano, habla por sí sola. Esta escritura habla por sí sola. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Así es como vemos la iglesia hoy en día, el libertinaje dentro de la iglesia. Bendito es Dios. Confunden la libertad del espíritu con la libertad del mundo. Amén. Y quieren manipular la fe en el Señor. Iglesia, nosotros podemos tener luces, podemos saltar, podemos permitir que las mujeres se pongan un pantalón con mucha modestia, con mucha prudencia, pero no vamos a permitir que el libertinaje entre dentro de la iglesia. Aleluya. Porque tenemos que defender en estos tiempos lo que estamos viviendo. Amén. Porque son espíritus engañadores, destructivos, Amén. doctrinas demoníacas. Bendito es Dios. Usted no puede seguir a una persona que no le sujeta a nadie. Amén. Yo como pastor, yo me debo a una autoridad. Amén. Sí, Y todos los meses me tengo que someter a esa autoridad. Me busque o no me busque, yo tengo que reportarle a él quién soy, qué es lo que hago, dónde va lo que yo recibo en este lugar. Porque yo sé lo que es autoridad. Porque yo sé lo que es sujetarme a una autoridad. Amén. Pero mire lo que dice la palabra. Son estos hombres irracionales, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios. No lo dicen de boca, pero sí con sus hechos. Niegan al único Dios y soberano. Amén. Con su comportamiento. Niegan al Señor y niegan la eficacia de su palabra. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después que destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir que hay un día de juicio para este tipo de gente. Usted no haga su propia justicia. Amén. Mira la justicia, dice el Señor, yo voy a dar el pago. Amén. Porque cuando uno aplica su propia justicia, uno se equivoca. Deje que el Señor lo reprenda, como dice la palabra. El arcángel Miguel no quiso hacer juicio con Satanás. Que Dios te reprenda, que Dios haga lo suyo. ¿Por qué? Porque está escrito que hay una sentencia de muerte y de oscuridad para aquellos que se han rebelado en contra la autoridad y la palabra del Señor. Como Sodoma y como Gomorra, ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, están puestas como ejemplo. Todos los juicios que ves en la palabra están puestos como ejemplo. Amén. Bendito sea su nombre. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Amén. Bendito sea el Señor. Leo de nuevo. Escucho mucha bulla, mucho murmullo. Escuchemos la palabra del Señor, que esta palabra es de parte del Señor. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan. Mire lo que dice. Aquí está lo que yo conversaba. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Son gente que no se sujetan a nadie. Rechazan todo tipo de autoridad. Según ellos tienen una relación directa con Dios. Dios les habla, Dios los ilumina, pero ellos no se sujetan a nadie. No se sujetan a nadie. Ellos viven según su manera de ver las cosas. Toman a Dios como que Dios es su revelación
Dios me habló, Dios me dijo que hiciera esto, pero sus frutos hablan más que 1000 palabras. Amén. No se sujetan a ninguna autoridad. Dios ha establecido autoridad, dice la palabra, y el que no se sujeta a las autoridades establecidas por Dios acarrea maldición, dice el libro de Romanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es importante sujetarse. Si tú quieres ministerio, sujétate a tu pastor. Amén. Si tú quieres ejercer el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, sujeta a la autoridad establecida por Dios y tu vida va a ser tremendamente bendecida. Bendito eres Dios. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mancillas, mire, son soñadores. Sueñan con ir a las naciones, pero no son capaces de servir en la iglesia. Amén. ¿Ha visto usted eso? No, Dios me llamó a las naciones y no saludan ni al hermano, no se despiden de nadie. No, Dios me llamó a las naciones y yo tengo el llamado y gloria a Dios, hermano. ¿Y dónde está la humildad, la sencillez, el sometimiento, el servir al Señor? Amén. Tenga cuidado con esos que confunden, que adulan tu oído con palabras bonitas, pero lo que quieren hacer es arrancarte, arrastrarte a la maldición y a la perdición eterna. Gloria a Dios. Son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaban con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Amén. El enemigo de nuestra alma, el príncipe de la potestad del aire, el padre de mentira, el que se disfraza de ángel de luz, el que anda como león, el que es ladrón, el que es homicida, el que trabaja en el corazón engañoso y levanta falsos maestros para destruir la iglesia con herejías y con enseñanzas diabólicas. Ese es Satanás mismo, y que el Señor lo reprenda esta noche. Amén, iglesia. Este mensaje te va a servir mucho. No es un mensaje popular, no es un mensaje para provocar algo más que una enseñanza, un fundamento en estos tiempos. Amén. La fe, escúchenme, hermano, mire, ¿por qué Judas recomienda a la iglesia que contendamos ardientemente vuestra fe? La fe es más que una verdad objetiva. Amén. Ponle la bozal, esposa mía. Esto no es nada con lo comparado que es la casa. Bájale la música también, hermano, que está muy fuerte. Quiero que me escuchen hoy día a mí. Si quiere la apaga nomás la música. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La fe es más que una verdad objetiva. La fe es más que lo que tú te imaginas, que te emociona. Cuando yo te digo, vamos a conquistar naciones, vamos a derribar murallas, a veces tu fe dice, amén, yo lo creo. La fe en Cristo es más que algo objetivo. Es una manera de vivir en el amor y en la pureza. Nosotros no somos fe por lo que nos provoca la circunstancia. Nosotros nos vestimos de fe y agradamos a Dios por fe, porque caminamos, tenemos una vida de fe. Caminamos creyendo en el Señor. No lo vemos, pero creemos que Él existe. No vemos lo que pasó ayer, pero sí lo creemos. Una fe real en un estilo de vida. Por eso el Señor encierra todas sus enseñanzas en decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. O sea, es más que un objetivo, es vestirse de fe. Yo me levanto en medio de mis pruebas porque tengo fe en el Señor. Yo avanzo a pesar de las circunstancias porque tengo fe en el Señor y en su palabra. Y creo que Él un día me va a llevar al cielo, me va a dar la vida eterna. Creo que Él va a hacer en mi vida. Creo que Él escribió mi nombre en el libro de la vida. Más que un objetivo, es un estilo de vida. La fe, si está sujeta a tus emociones, hermano, un día vaya a estar bien y un día vaya a estar por el suelo. La fe real es una fe genuina. Es una fe que no mide las circunstancias. Tú le sirves a Dios porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque
que por lo que te da. Las cosas vienen como añadidura. Por eso dice la palabra, más busca primero el reino de los cielos, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Alabado sea el Señor. Es una enseñanza errónea de querer manipular la fe del Señor a través de las cosas materiales. Las cosas materiales vienen como añadidura a tu obediencia, a tu fidelidad, a la palabra del Señor. Amén. David tenía una fe grande. ¿Por qué derribó al gigante? Porque tenía una fe grande. No porque lo creía emocionalmente, sino que él experimentó esa fe. Dice que cuando él estaba solo, él peleaba con el oso y el león. O sea, él tenía un estilo de vida. Él vivía en la fe. Él se iba a cuidar las ovejas de su padre y no sabía lo que se enfrentaba en el bosque ahí, en los montes. Pero ahí él tuvo que aprender a vivir en fe porque no tenía más que una onda. Por eso cuando a él lo vistieron de una armadura, el rey Saúl le dice, ponte mi mejor armadura, con esta yo he ganado toda esta batalla. Y él le dice que se la pone y dice que comenzó a caminar y no podía caminar. No podía caminar porque no estaba acostumbrado. Dijo, yo no estoy acostumbrado a caminar con este tipo de cosas. Y dice que parte a un riachuelo, pesca 5 piedras y con lo que él sabía, con eso él ganó su batalla. Sus experiencias. Tu fe tiene que ser un estilo de vida. Tus procesos son los testigos que te forman el carácter para que tú tengas una fe genuina en el Señor. Y con esa fe tú vas a conquistar, con esa fe tú vas a derribar, con esa fe tú vas a avanzar hacia tu propósito. No confundamos la fe emocional. Bendito sea Dios para siempre. Alabanza al Señor. El verbo contender viene del hebreo epagomais. Describe la batalla que el fiel creyente debe librar en defensa de la fe. Significa literalmente pelear, sufrir, estar bajo grandes tensiones. Judas nos está diciendo que tenemos que pelear en nuestra fe, que tenemos que sufrir bajo grandes tensiones. Hermano, el que agrada a Dios constantemente está peleando una batalla. El que agrada a Dios está constantemente peleando con el adversario. Con este adversario, con el príncipe de la potestad del aire, con el padre de la mentira, con el que se disfraza de ángel de luz, con el que te quiere robar la felicidad, con el ladrón, con el homicida, con el que te quiere matar la esperanza, con el que quiere engañarte, con el que quiere levantar falso testimonio en tu contra. Satanás se encarga de poder destruir todo lo que Dios ha puesto en ti. Ese es su objetivo. Y es por eso que no podemos tener en este tiempo una fe pasiva. Tu fe no puede ser pasiva. Por eso Judas dice, en los últimos tiempos yo les encargo que contiendan ardientemente, o sea, que peleen con pasión lo que Dios me ha entregado. Que mi fe la defienda con pasión, con fuego, con gozo, con activación. No una fe tranquila. Esa fe pasiva, hermano, que no mueve ni un demonio, hermano. Los demonios se ríen, hacen fila, te esperan en la casa, se sientan contigo, porque no te creí tú ni te creen ellos. Porque la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿a quién tiemblan los demonios? A la presencia de Dios, a aquel que tiene autoridad, a aquel que se ha vestido de autoridad, a aquel que tiene una fe activa, una persona que ora, una persona que se llena de la presencia del Señor, una persona que tiene su devocional con la palabra, una persona que apasiona estar en la casa del Señor, una persona que desea agradar a Dios en su intimidad. Es una persona que tiene una fe activa.
Pero la fe pasiva, hermano, no, dice, este pesa menos que un paquete de cabrita, dice el diablo. Que Satanás conoce, hermano, las cosas. ¿Por qué cree usted que atacó a Jesús con su identidad? Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Atacando su identidad, atacando lo que él tenía. Y como él no sabía que él tenía una relación con papá, y él sabía que era genuina su relación, por eso es importante saber de quién soy y a quién sirvo. Tu identidad no se puede mover. Tú eres hijo de Dios y sobre ti está papá y eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Nos debemos esforzar al máximo por defender la palabra de Dios. Nos tenemos que esforzar al máximo. Ahora, mi esfuerzo, tú no puedes depender del esfuerzo de otros. Porque la salvación es personal. Porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos al máximo para defender lo que Dios puso en tu corazón. Retén la corona, dice la palabra, para que ninguno tome tu corona. Retén la corona, cuídala. Lo que Dios te ha entregado, cuídalo, defiéndelo, cultívalo, protégelo, trabaja en pos de ello. Vuelvo a decir, no estamos en tiempo de tener una fe pasiva, tibia, liviana. Este es el tiempo en que nos pongamos la armadura que dice el libro de Efesios. Este es el tiempo que oremos en el Espíritu. Este es el tiempo que vivamos por la revelación de la palabra del Señor. Una fe pasiva, hermano, llega a dar pena ver a esos hermanos con una fe pasiva que no nos mueve ni la mejor alabanza del mejor ministro, con unas caras largas en la iglesia, hermano. Mientras el mover del Señor está en medio de todos nosotros y ahí con el cagazo, digo, ¿qué vienen a hacer a la iglesia, hermano? Digo yo, ¿engañarán al Señor con eso? Ahí viene lo que yo decía. Ese legalismo que tenemos personal nosotros. Ese legalismo personal que si yo estoy bien, yo sé la Biblia, yo llevo 7 años en el Evangelio, yo llevo 10 años, llevo 20 años, no, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero no te mueve ni una mosca. Habla, Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Dios quiere activar tu fe en esta noche. Dios quiere encender tu fe esta noche una vez más. Si tu fe está pasiva, dile al Señor que avive tu fuego. Aviva mi fuego, Señor. Que avive el Señor tu fuego. El Espíritu Santo te anhela y Él quiere moverte. Él quiere que seas diferente. Si estás acá, estás en Cristo, es porque Dios tiene algo preparado para ti. Porque Dios tiene cosas maravillosas preparadas para ti. No es que tú no vales nada. No es que yo quiero que tú te quedes en la casa cuando yo digo mejor no vengáis. No. Que yo quiero despertar en ti ese accionar. Pablo le decía a la iglesia, despierta tú que duermes. Aleluya. Levántate entre los muertos, Cristo te alumbrará el camino. Hermano, mi pastor cuando me veía triste me decía, despierta tú que duermes. Con esa palabra yo me revestía entero, hermano. Amén. Porque no solo era una palabra de hombre, venía sazonada con el Espíritu Santo. Y me llegaba hasta los tuétanos, hermano, esa palabra. Y hoy en día, hermano, no hay quien mueva al hermano. No estamos en tiempo de una fe pasiva. Por eso Judas dice que peleemos, que contendamos ardientemente vuestra fe, que la defendamos, porque el enemigo de nuestras almas ha disfrazado la santidad, ha disfrazado el compromiso, ha disfrazado la libertad, y ya no tenemos ese celo por Dios. Gloria al Señor. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo esto: pelea la buena batalla de la fe. ¿Me escuchó, iglesia? ¿O está pendiente de mi hijo? Porque por culpa de usted voy a tener que dejar a mi hijo en la casa.
Si usted está más pendiente de Benjamín que de la palabra del Señor, Gloria a Dios. es que el diablo pone un espíritu de distracción, Santo tu porque nombre. esta es palabra de Dios, Deja, ¿no? es palabra que va a edificar tu fundamento. Es que lo que él corra, si no lo puedo tener amarrado, por mí lo tuviera amarrado, pero no puedo. Es mi hijo y está más vivo que nunca ese. Aleluya. Vaya a verlo a la 1 de la noche, ahí está danzando, está haciendo de las 1001 en la casa. Gloria al Señor para siempre. Amén. Está sano, está sanito, mi hijo. Amén. Cuando está resfriado, hermano, anda más triste. Y ahí sí que nos da pena, porque ver un niño activo, ojalá todos fuésemos así. Amén. Una fe activa, una fe viva, una fe real, hermano. Gloria a Dios. Pablo decía a Timoteo: pelea, Timoteo, la buena batalla de la fe. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, no permitas que el diablo ponga tristeza en tu corazón. Se te van a secar los huesos, como decía el otro día el Señor en la palabra. Ese espíritu de tristeza te seca los huesos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Amén. Entonces, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué soldado no sufre esas penalidades? ¿Qué soldado no sufre por amor a la patria? Así es. Cuando está de guardia tiene que sufrir, estar toda la noche parado, tiene que estar ahí soportando el frío, el hielo, y si es que le sale una emergencia tiene que disparar. Pero para eso él tuvo que ser entrenado mentalmente, psicológicamente. Él fue entrenado para sufrir esas penalidades como buen soldado. Ahora Pablo toma la misma analogía de un soldado y dice: tú, hijo Timoteo, pelea la batalla de la fe y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es que no podemos ser niñitas aquí. Tenemos que ser soldados. Por lo demás, hermano mío, poned toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. El problema es que cuando no te pones la armadura viene el día malo y viene la pena, viene la tristeza y viene el ladrón de felicidad y te mata las promesas, te roba las bendiciones que Dios te ha entregado. Amén. Alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Milita la buena batalla de la fe. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Hermano, el que tiene autoridad para defender su fe no se avergüenza de lo que es en Cristo. Se presenta cada vez como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué Adán se escondió de la presencia de Dios si él andaba con Dios en el huerto del Edén? Si él se movía con Dios, caminaba, conversaba, paseaba por el huerto del Edén, y resulta que de la noche a la mañana se esconde del Señor. ¿Sabe por qué se escondió, cierto? Porque se avergonzó, porque tuvo miedo, porque Satanás había sembrado en él la duda. Satanás, en un descuido de él, en donde él descuidó su armadura, se relajó. Satanás tiró un dardo y puso la duda en su corazón. ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿Por qué sufro así? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué de nuevo yo? Y comenzamos a sufrir y prestarle oído al diablo. No estamos en tiempos de vivir una fe pasiva, iglesia. Señor, amén. Es tiempo de contender, de pelear, de defender lo que tú eres, lo que tú crees, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sufre penalidades como buen soldado. Habrá momentos en que hay que sufrir, Josué. Hay momentos en que hay que llorar y que nadie te vea llorar. Amén. Que te vea solamente el Señor llorar. Gloria a Dios. Hay momentos en que hay que sufrir. Así es, Señor. No te andes quejando con los demás. Anda ahí a tu zona, a tu campo de guerra, y llórale, como siempre digo yo. A mi esposa, es rara vez que me vea llorando, tiene que ser mucho, que yo le diga: úngeme, pone tus manos sobre mí, úngeme, porque ya no doy más con esta prueba, ya no doy más con este hermano, con este problema en la iglesia.
pero generalmente me las como solito, lloro en la presencia del Señor, porque el Señor dice que Él ve en el secreto. Amén. Y luego recompensa en público. Gloria a Dios. Él ve en el secreto, Él ve cuando tú estás sufriendo penalidades como buen soldado. El buen soldado sufre por amor a Cristo. El buen soldado sufre por amor a su patria. Y es por eso que Pablo toma el ejemplo y dice: Timoteo, no seas una niñita, sé un hombre de Dios, ten fe, pelea la buena batalla de la fe. La fe se conquista, la fe se cultiva y crece cuando peleamos la verdadera batalla. Si tú estás echado para atrás como un perezoso, Dios nunca te va a bendecir, nunca tu fe va a crecer. El alma del perezoso no será prosperado. El perezoso extiende su mano y dice: allá afuera hace frío, no voy a ir. Allá afuera está el león, mejor me quedo sentado. Así es el perezoso. Pero el proverbio dice: observa a los 4 animales más inteligentes del mundo: a la hormiga, al conejo, a la langosta y ¿el qué más? A la araña. Gloria, ¿se acuerdan que prediqué de eso yo? Visión del reino. Amén. ¿Qué más? Anticipado, construye sobre la roca y trabaja en equipo. Las 4 cualidades que ve Dios en estos 4 animalitos. La araña construye su casa en palacio, visión del reino. La hormiga, un animal anticipado, trabaja en el verano y descansa todo el invierno. Gloria a Dios, imagínate. Trabajar enero y febrero y descansar todo el año. Aleluya. Gloria a Dios. Los conejos construyen en roca, en madriguera firme. Amén. Y las langostas trabajan unidas como equipo. Así es. Bendito sea el Señor para siempre. Una fe activa. Gloria a Dios. Milita la buena batalla de la fe. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Siempre, siempre. Tienes que ser un obrero aprobado. Amén. Que tu conciencia no te acuse tu pereza. Reprende esa pereza que hay en ti. Despierta de ese letargo espiritual. Porque tu fe pasiva no sirve. Tu fe tiene que estar activa. Todo, hermano, todo gira en torno a la fe. Por la fe se conquistó el reino, por la fe pusieron fugas ejércitos, por la fe se taparon bocas de leones, por la fe y por la fe, dice el libro de Hebreos. Pero no es cualquier fe. No es esa fe que si hoy día el pastor no te llamó por teléfono, tú no viniste a la iglesia. No es esa fe que si el pastor no fue hace un mes que no va a tomar tecito contigo, ya no es la misma fe, no. No puedes condicionar a Dios por esas cosas. No puedes seguir a Dios por esas cosas. Estás cerrado si estás pensando que si yo no te voy a visitar, o si yo no te llamé por teléfono, o si un hermano no te llamó, Dios no te ama. No puedes pensar en eso. A mí nadie me llama, ni nadie me escribe. Nosotros pasamos casi solo con mi esposa en la casa. Y aquí estamos haciendo la obra, sirviendo a Dios, pastoreando a la gente, levantando a los caídos, aconsejando, dando palabras de exhortación, orando por ustedes. Porque yo sé en quién he creído y tengo mi fe madura. Y es lo que Dios quiere, porque en estos tiempos eso es lo que está haciendo el diablo, debilitando tu fe de una u otra manera para que se enfríe tu amor por Dios. Bendito sea el Señor. Habla, Señor, decían las hermanas Dorca antes. Gloria a Dios para siempre. Los tiempos que vivimos, iglesia, no son para tener una fe pasiva, sino una fe activa, una fe viva, una fe agresiva. El otro día el Señor nos hablaba de esos 4 jóvenes que en la vigilia hablábamos de la oración y de muchas cosas. Porque en ese momento es el momento donde el Espíritu Santo a cada uno nos da algo diferente. No hay restricción. Yo soy el pastor, pero yo no sujeto nada. Todo se mueve así. Y Dios nos hablaba de una fe agresiva. De esos 4 jóvenes que tomaron a un hombre y lo metieron por el techo para que Dios provocara el milagro. Y así tantas cosas lindas que pasaron esa noche. Gloria a Dios.
fe agresiva. Amén. Es una fe agresiva que no te deja tranquilo. Amén. Que sientes en tu corazón que le tienes que hablar a esa persona, a ese compañero. Que tienes que defender lo que Dios te ha dado. Una fe que está activa, que se mueve en tu corazón. Que dice, necesito ir a la presencia de Dios. Necesito orar. Necesito dejar el celular de lado y buscar a Dios en mi corazón. Una fe agresiva. Esa fe que te da rabia contigo mismo. De los pecadores que somos. Aleluya. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Así es. Es que la única manera de vencer la tentación es siendo agresivo para servir a Dios. El reino sufre violencia, los valientes arrebatan esta bendición. Señor, amén. Gloria al Señor para siempre. Pelea, hermano, la buena batalla de la fe. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y destructivos. Y engañadores y a doctrinas de demonios destructivas. Señor, amén. Satanás, mire lo que dice esto. Ya estoy entrando en tierra derecha. Tuvimos que empezar más tarde, Vivi. Así que no es culpa mía. Vamos, vamos. Vámonos, va. Vámonos. Como dice el pastor famoso ese, Seguimos parando. sigo paro. Vamos. Vámonos para acá. Bendito sea el Señor para siempre. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ese tipo de gente usted los ve, dicen saber la verdad, pero son animales irracionales, no saben ni lo que saben. No sabe lo que sabe. Amén. Ellos hablan y se inspiran y Dios me habló y va y un montón de cosas, pero se engañan a ellos mismos. Gloria a Dios. Animales irracionales. ¿Usted ha visto los animales como son de irracionales? Se comen entre ellos mismos. ¿Ha visto el perro usted cuando se da vuelta y se muerde la cola? ¡Qué locura, hermano! Amén. Y después anda con la cola toda infectada, toda rota. ¿Cómo este animal irracional hace eso? Se hace daño en mí. Y esto es lo que está diciendo Judas. Este tipo de hermanos que se introducen, hermano, hay condenación para ellos. La misericordia de Dios con nosotros. Porque ellos hablan y dicen, yo hago esto y yo acá y yo acá. Están en el error, pero ellos mismos no se dan cuenta. Bendito sea el Señor para siempre. Oramos por ellos. La palabra del Señor nos enseña a orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, nos ultrajan. Debemos orar para que Dios nos vuelva al conocimiento. Como dice la misma palabra, ¿cierto? Dice a otros salvar arrebatándolos del fuego. Sabemos que estos van a ir al fuego, pero la palabra dice arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Convencerlos, dice, que se vuelvan. Buscar la manera de decirle, hermano, estás equivocado, hermana, te está engañando un espíritu, estás confundido, estás confundida, arrebatándolos del mismo infierno. Gloria al Señor. Estos son manchas. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales hay reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor. Imagínense, Enoc profetizó de la venida de Cristo, profetizó del juicio, quiere decir que el tiempo de Enoc era muy malo también. He aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, impiamente que han hecho impiamente. Gloria al Señor. Estos son murmuradores, querellosos que andan según su propio deseo, cuya boca hablan cosas infladas, adulan a las personas para sacar provecho.
Tenga cuidado con esos que te endulzan el oído, que te dicen tú estás llamado para grandes cosas. Tenga cuidado con esos que te adulan el oído. Un día yo dije, cuando vienen los tíos, ¿se acuerdan que de repente yo tenía esa cosa de invitar a algunos personajes a la iglesia? Y ellos venían y me revolvían el gallinero y te hablaban al oído bonito, y tú dicen, y te hablaban cosas preciosas. No, que tú estás llamado a las naciones, tú estás llamado a grandes ministerios. ¿Qué hacía en este lugar? Para puro sacar provecho, miren. Son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca hablan cosas infladas, anulando a las personas para sacar provecho de las personas. Eso hacen ese tipo de personas. Ellos no conocen tu testimonio, no conocen tu caminar en la iglesia, pero no, el Señor te llamó a las naciones. ¿Qué hacía en esa iglesia? En esa iglesia no serví, porque en esa iglesia no te toman en cuenta. Y el diablo te llena la cabeza de basura. No te toman en cuenta, y que tú estás llamado, tú tenías otros propósitos más grandes. Sálete de esa iglesia nomás, porque conmigo vaya a servir mejor al Señor, conmigo vaya a hacer mejor las cosas, hermano. Este tipo de espíritu que contamina. Bendito sea el Señor para siempre. Satanás no está interesado en tu casa. Satanás no está interesado en tu trabajo, en tu economía, ni en tu salud. Satanás está interesado en la palabra que Dios sembró en ti, en la palabra implantada en tu vida. Él sabe que si tú defiendes esa palabra, vas a cumplir con el propósito de Dios. Es que Dios tiene su tiempo establecido para nosotros. Por eso digo, Satanás no está interesado en tu auto, en tu casa, en tu salud. Él está interesado, él anda detrás de la palabra que Dios sembró en ti para que tú cumplas el propósito del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Mire esto. No se puede ir sin esto para poder sustentar este principio que yo escribí. Satanás no está interesado en tu casa, en tu auto, en tu trabajo, en tu salud, en tu economía, sino en la palabra sembrada, implantada en tu vida. Él sabe que si tú defiendes esa palabra, vas a cumplir con la voluntad de Dios. Amén. No se me quede dormido, que el Señor está aquí. Vamos. Aparte que mañana es feriado. Miren, me acordé. ¿Por qué nos estamos quejando? Hagamos vigilia y adoremos al Señor. Aplaudamos a toda la iglesia cantando, gozándonos con el Señor. Vamos. Aleluya. Entonces mire, según la palabra de Dios, lo que yo encontré con este principio. Recuerda que Él quiere atacar la palabra que está en ti. Amén. La que fue sembrada. Porque si tú cultivas esa palabra, vas a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y la fe es como un grano de mostaza que si se cultiva llega a ser un gran árbol. Aleluya. Entonces sobre ti hay una palabra sembrada. Y esa es la que anda buscando Satanás, que tú no cumplas. Bendito sea el Señor para siempre. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y escuche esto, mire. Parte de la semilla, hablando de la palabra, cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué es lo que quiere robarte el enemigo? La palabra, la semilla que hay que sembrar. Envía a las aves para que te roben la semilla. Hay pájaros que están afuera esperando robarte lo que Dios te está entregando ahora. Para que te quite el gozo, te quite la alegría, para que diga: el pastor está hablando carnalmente, el pastor me atacó a mí, él sabe de mi vida, por eso me ataca. Esas aves están revoloteando allá afuera. ¿Ha visto usted cuando los pájaros están en la playa por manada? Así es. Andan buscando en manada, pum, para atacar. Así es como trabaja el diablo. Y Jesús lo dijo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a cual 100, a cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Explicación de la parábola del sembrador según, en letra roja, según Jesús. Oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Por qué no la entiende? Porque no le pone atención. Así es. Porque la fe viene por el oír. No es lo mismo escuchar que oír. Cuando tú estás atentamente oyendo la ley de Dios, Dios te puede hablar a tu espíritu. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el espíritu. El espíritu no le habla a tu emoción. El espíritu le habla a tu corazón. El espíritu se conecta con tu corazón. El espíritu se conecta con tu espíritu. Y a ese espíritu Dios le habla. Por eso cuando el Señor le dijo, dile a estos huesos que revivan, le está hablando al espíritu que estaba. Entonces dice que vino y entró espíritu en esos huesos secos y cobraron vida, hermano. Tú recibiste vida a través de una palabra implantada. Tú recibiste vida a través de una palabra implantada. Dios sopló el aliento de vida. El Espíritu de Dios está sobre ti a través de una palabra implantada. Amén. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué no entiende la palabra? Porque muchas veces no le pone atención a la palabra. Porque no le interesa. Y es ahí donde Judas también dice que contentamos ardientemente nuestra fe. O sea, apasionate cada vez que tú estés acá. Amén. Cada vez que tú te sientes a escuchar la palabra de tu pastor, ponle oído. Y el Espíritu Santo, enséñame a entender lo que mi pastor me está predicando. Amén. Amén. No te vayas, no te conformes con irte como entraste. El Espíritu algo va a poner en tu corazón. Amén. Algo va a entrar. Por eso, esos que no entienden, simplemente porque no quieren, no se disponen a entender lo que Dios le quiere hablar. Así es, Señor. Amén. El Espíritu de Dios te va a dar esa sabiduría. Amén. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Mira, ¿qué implantó Dios en ti? Una palabra. Amén. Satanás anda detrás de esa palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues, mire, escuche esto: al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no dice de las circunstancias, no dice de las personas, dice por causa de la palabra. ¿Qué es lo que busca Satanás? Robarte la palabra. Por causa de la palabra, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende nuevamente la palabra y da fruto y produce 100, 60 y 30 por uno. Aleluya. En ningún momento habla del personaje, la palabra. El que oyó la palabra a causa de la palabra, por la palabra. Entonces Satanás anda detrás de esa palabra que Dios puso en ti. Una palabra que Dios puso en tu corazón. Así es, Señor. No es tiempo de llorar, iglesia. Es tiempo de ponernos la armadura y defender nuestras promesas. Es tiempo de mantener viva nuestra fe. Es tiempo de darle legalidad a la palabra sembrada en tu corazón. Póngase de pie. Santo es el Señor, santo es el Señor, bendito sea su nombre para siempre.
Alabanza al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la Gloria a palabra? Dios. ¿Cuántos se gozan por la palabra? ¿Cuántos comieron de la palabra? Satanás anda en busca de esa palabra. Amén. Por eso. Sí, Señor. Dios sembró una palabra en ti, Jesús. Gloria a Dios. Dios sembró una palabra en ti, Geno, en ti, Fabiola. Hay una palabra de Dios en ti, de la cual Satanás anda buscando. Amén. Él te la quiere robar. No seas, hermano, ese que se mueve entre los espinos y los afanes de este mundo, le roban la bendición. No seas de esos que no entienden. No seas de esos que no tienen fundamento. No seas una cabecita hueca. Sea un hombre con un fundamento. Pelea por lo que Dios te ha dado. Sufre penalidades por lo que Dios te ha dado. Aleluya. Dios te ha dado una fe poderosa. Amén. Sí, Señor. Aunque los demás no vean nada, tú sabes que esa semilla un día va a ser un árbol. El diablo te ve como una semilla, pero tú sabes que esa semilla un día se va a convertir en un árbol, se va a convertir en un agente del reino, se va a convertir en alguien temeroso para las tinieblas. Es que Satanás anda en busca de eso. Por eso Judas nos exhorta a contender ardientemente por Amén. Dios. Sí, Señor. Pelea, sé confrontar para defender lo que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Defiende la palabra de Dios en tu vida. Y no solamente andes peleando por el mundo con la gente, pelea contigo mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Mírate al espejo y confróntate. Hasta aquí nomás llegaste, hasta aquí nomás te llegó tu tiempo. Y métete con Dios, busca de Dios de todo corazón. Pelea esas cosas, porque el peor enemigo es lo que te rodea a ti, no las personas, porque no tenemos lucha contra las personas. Son principados, potestades, gobernadores que quieren pelear y quieren arrebatarte tu bendición. Gloria a Dios. Persecuciones, angustias, dificultades, divisiones, calumnias, chismes, un montón de cosas que el enemigo va a usar para robar la semilla implantada en tu corazón. Créele a la palabra. Tú eres Amén. el que riega esa semilla. Gloria a Dios. Tú eres el que tiene que conservar esa semilla. Amén, así es, Señor. Esa palabra tienes que defenderla. Bendito eres tú, Señor. Amén. Defiende la muerte. Amén. Defiende la muerte. Por eso Pablo usa a los soldados. Los soldados se ponían la camiseta por su patria. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Santo eres el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, hijos. Dios es bueno. Amén. Amén. No tenga temor. Dios es bueno para con nosotros. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito eres el Señor. Aleluya. Aleluya. Termino con esto. Necesito entregarte esto. Esto es palabra de Dios. Que aumente tu fe. Un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Subas el coro mientras. Subas el coro. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Sí, Señor. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús.